Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a nuestro segundo curso de Panorama del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión vamos a estudiar los siguientes libros del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar desde el libro de Job hasta Malaquías, ¿sí? Entonces, estos libros que nos toca, que ahora vamos a estudiar, están divididos en dos tipos, digamos, de libros. Primero tenemos los libros denominados poéticos, que son el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Por qué se llaman libros poéticos? Pues porque son eso, poesías. Recordemos, como ya aprendimos en nuestra clase de método inductivo, que la poesía hebrea no es como la poesía occidental, no rima, no es una rima de sonido como la poesía en español o en inglés. La poesía hebrea tiene que ver más con repeticiones, con comparaciones. Entonces, vaya, estos 5 libros son llamados poéticos porque son eso, poesías. Y después tenemos, los siguientes libros son los profetas, que están divididos en dos, que son los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, Daniel. Los profetas menores son todos los demás que siguen, que van desde Oseas hasta Malaquías, son 12. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores? La extensión de sus libros. Esa es la única diferencia. No es que los profetas mayores sean más importantes, no es que los profetas mayores tengan un mensaje más importante, no tiene nada que ver con eso. Simplemente es la extensión de sus libros, porque los libros de los profetas menores son libros muy pequeñitos. Hay algunos libros que incluso solo tienen un capítulo, una hojita. A veces tenemos algún profeta donde está un profeta de un lado de la hoja y del otro lado de la hoja es otro profeta. Esa es la única diferencia entre estos profetas, entre los mayores y los menores. Esa es la única. Y los profetas menores, perdón, no me lo sé de memoria, entonces estoy viendo mi acordeón. Son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ahí cierra lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, lo que es, ahí digamos que termina la Torá, el libro sagrado de los hebreos, la Biblia hebrea, se termina en Malaquías. Obviamente todo el Nuevo Testamento para ellos pues no tiene validez, nosotros sabemos que tiene preeminencia incluso por sobre el Antiguo Testamento. Entonces en esta ocasión pues vamos a empezar con este segundo curso del panorama del Antiguo Testamento y vamos a empezar con este libro que es el libro de Job. Entonces si me permiten voy a compartir la pantalla. A ver. Listo, el libro de Job. El libro de Job es llamado el libro del sufrimiento, porque es el libro en el que Dios nos explica por qué existe el sufrimiento. Nos da muchas razones, nos aclara muchas cosas respecto al sufrimiento. Primero, el escritor, pues honestamente no sabemos quién escribió el libro de Job. No, el libro no tiene registrado el autor, entonces hay quienes piensan que fue Job mismo, que fue Eliú, que es uno de los amigos de Job que es mencionado en el libro, hay quien piensa que fue Moisés y hasta Salomón, pero no se tiene una seguridad. La fecha de escritura tampoco tenemos una fecha específica porque no, les digo, no está registrado. Y entonces lo que sabemos es que hay gente que fecha la fecha de escritura de Job desde los días de Abraham hasta el tiempo en que los judíos regresan del exilio en Babilonia. O sea, esos son como 1500 años de diferencia. Pero bueno, el consenso general
es que este libro fue el primer libro de la Biblia en ser escrito, en ser puesto en papel, ¿sí? Y también hay un consenso de que la historia de Job se desarrolló en los días de Abraham, o sea, que Job fue contemporáneo de Abraham. Estamos hablando entonces de que la historia de Job probablemente se desarrolló por ahí del 2200, 2100 antes de Cristo. Y esa podría ser la fecha más antigua en la que podríamos datar el libro, pensando que Job lo hubiera escrito. Ahora, según la tradición hebrea, rabínica hebrea, el autor es Moisés, se lo atribuyen a Moisés, y eso haría que ese libro estuviera escrito más o menos como en el 1500 antes de Cristo. 500 años más, 500 años menos, pues, ¿qué son? Pero bueno, ahora, ¿qué tiempo se cubre en los acontecimientos que están en este libro? El libro no da como una estructura, un lapso de tiempo, no, pero pues vaya, algunos estudiosos por la forma en que se desarrolla el libro piensan que puede ser que abarque un año en la vida de Job. Este libro narra un evento muy importante en la vida de este personaje de Job y creen que más o menos es un año. Las palabras clave pues son sufrimiento y consolación. Este libro habla de sufrimiento, este libro habla del sufrimiento de los justos y también habla de la consolación por parte de Dios, la consolación que el Señor, perdón, que el Señor trae a sus hijos y también sobre todo nos habla de que podemos descansar, así como Job, nosotros los cristianos, podemos descansar en el hecho de que Dios es un Dios justo, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, siempre está con nosotros, sabe lo que está haciendo, nada escapa a su mirada y que Él nos va a consolar siempre que volvamos a Él. Él siempre está con los brazos abiertos, no importa qué circunstancias hayamos pasado y no importa cómo hayamos reaccionado a las circunstancias que vivimos, cuando venimos con un sincero arrepentimiento, el Señor siempre nos va a recibir. Y esto es algo de lo que se habla en este libro. Y bueno, nuestro versículo clave pues es Job 1:21, que es un versículo hermoso, muy fuerte, un versículo que creo que no tiene nada que ver con estos movimientos actuales de prosperidad y de arrebatar y de decretar, ¿no? De que dicen que cuando uno es hijo de Dios es un príncipe porque Dios es el rey. Y entonces si tú eres un príncipe, pues tienes que tener abundancia material. Y no puedes estar enfermo y no puedes tener problemas. Y el libro de Job nos enseña que no es así. Y este versículo es impactante. Es Job hablando y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ojalá de verdad que pudiéramos obtener, que el Señor nos permitiera llegar a la madurez de Job, como para poder alabarlo y poder bendecirlo aún en los momentos malos, especialmente en los momentos malos. Y bueno, el mensaje de este libro, les digo, es por qué sufre el justo y por qué el malo parece que prospera, ¿no? Parece estas cosas que el mundo presenta como que son al revés, ¿no? Como que parecería que hay que portarse bien para que te vaya bien, pero no es así y este libro nos lo muestra. Un resumen, primero, rápido, del libro de Job. El libro de Job comienza con Job, que es uno de los hombres más ricos y prósperos sobre la faz de la tierra en ese momento. Él teme a Dios y vive una vida justa durante el antiguo periodo patriarcal en la tierra de Uz, que corresponde a la región norte de Arabia para nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios está hablando con sus hijos. En ese momento, cuando la Biblia se habla en el Antiguo Testamento de los hijos de Dios, se refiere a los ángeles y a todos los seres celestiales. Entonces está hablando con ellos y aquí hay una información importante. Bueno, vamos a hablar más a fondo de esto. Resulta que Satanás está delante del trono de Dios
y Dios le dice, mira, mi siervo Job, que es así como justo, es temeroso de mí, él es buen hombre. Y entonces Satanás le dice, permíteme probar su fe. Le va muy bien y te ama mucho y te sirve y es un buen hijo porque tiene todo. Se nos dice que Job tenía muchos hijos, que tenía mucho dinero, que tenía ganado, que era un hombre muy rico, próspero. Y le dice Satanás, pero si no le va tan bien, vas a ver que va a renegar y vas a ver que te va a maldecir. Y entonces Dios le da permiso a Satanás para que pruebe la fe de Job. Después vemos cómo llegan 3 amigos de Job a consolarlo, que son Elifaz, Bildad y Zofar, y hablan de las tragedias que está sufriendo Job, y ellos insisten en que el sufrimiento que Job está viviendo es castigo porque está en pecado. Pero Job permanece fiel a Dios y sostiene que él no ha estado en pecado y que no entiende por qué le pasa lo que le pasa, pero que no es su culpa. Llega un cuarto amigo, que es Eliú, y que le dice a Job que debe de humillarse y someterse a Dios, que Dios está usando estas pruebas para purificar la vida de Job. Digamos que le da a Job la razón de su sufrimiento, le explica por qué está sufriendo aparentemente sin motivo. Finalmente Job cuestiona a Dios directamente y Dios le contesta y le da lecciones muy valiosas sobre la soberanía divina y la necesidad de confiar totalmente en el Señor. La salud, la felicidad y la prosperidad de Job le son restaurados al final del libro y aún más allá de lo que había sido en el pasado. Resulta que el Señor le da el doble de lo que Job tenía. Vamos a ver cómo podemos dividir este libro. Este libro lo podemos dividir básicamente en 3 secciones. Primero tenemos el prólogo, que son el capítulo 1 y el capítulo 2. Y aquí lo que vemos es el trasfondo de Job y los ataques de Satanás. Aquí conocemos a los personajes de la historia, conocemos a Job, a su esposa, a sus amigos, se ve la presencia de Satanás y Dios. Y vemos cómo conocemos, por ejemplo, a la esposa de Job, que es una mujer que solamente se menciona en 2 versículos, no se vuelve a mencionar para nada en toda la escritura, o sea, no solo en el libro de Job, en toda la escritura no se vuelve a mencionar a la esposa de Job. Sin embargo, la esposa de Job, con ese versículo sobre todo, nos deja claro que es una mujer mala. Yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo no es una esposa, ¿saben? De cómo no debería de ser una esposa. Porque resulta que esta mujer viene con Job después de que le pasa todo. Bueno, resulta que Satanás, me estoy adelantando, perdón. Resulta que aquí se nos da mucha información. Este libro habla de este acontecimiento en la vida de Job, pero nos da mucha información, sobre cómo funciona la jerarquía celestial, sobre cómo, sobre la persona de Satanás, y muchos otros datos que luego vamos a ver. Y entonces una de las cosas que vemos aquí es que Satanás no está en el infierno, ¿sí? Y esto es así como un shock. Mucha gente no lo sabe, no está consciente. Siempre pensamos que Satanás es el rey del infierno y no. La Biblia dice que Satanás es el rey de este mundo, no del infierno, que él es el príncipe de la potestad del aire. O sea que él anda dando vueltas por aquí. Pero entonces también aquí se nos muestra que Satanás puede, y de hecho está en este momento delante de la presencia de Dios mismo. Y hay una cosa también muy interesante, muy explosiva, una revelación explosiva, que la Biblia dice que estaban reunidos los hijos de Dios, entre ellos Satanás. O sea, él sigue siendo considerado hijo de Dios hasta que no sea su caída total, hasta que no sea arrojado al lago de fuego. Satanás sigue siendo considerado un hijo de Dios. Perdón. Y se nos muestra también la jerarquía respecto a Satanás,
hay un versículo en Judas que dice que hay gente tonta, hay gente bravucona, no, esa no sería la palabra, sería esta gente que se siente valiente, pero actúan de manera tonta al creerse valientes. Y entonces dice que hay gente que hay así respecto a Satanás porque se atreven a reprenderlo, se atreven a proferir juicio en contra de él. Y él ahí explica que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel y Satanás pelearon por el cuerpo de Moisés y el arcángel no se atrevió a proferir juicio en contra de Satanás y le dijo el Señor te reprenda. Entonces, bueno, pues aquí con estas dos cosas creo que tenemos un poco más abierto el panorama respecto a la jerarquía, les decía yo, y a cómo es la persona de Satanás y que tenemos que tener un poco más de respeto, no respeto hacia él, porque él nos infunde respeto, sino respeto hacia la jerarquía que Dios ha marcado, ¿saben? Al orden que Dios ha marcado. Pero bueno, entonces les digo, decía yo, Satanás llega y le dice a Dios que le permite tocar a Job, que Job es muy bueno porque le va muy bien, pero que si a él le permite enfermarlo, primero es quitarle sus bienes y después es tocarlo a él. Y entonces aquí tenemos otra revelación impactante, y es el hecho de que Dios permite, o sea, Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para tocar a sus hijos. Satanás no actúa solo, Satanás no es autónomo, no hace lo que se le antoja, ¿sí? No presenta pruebas y tribulaciones a los creyentes nomás porque quiere. Tiene que pedirle permiso a Dios, ¿sí? Y Dios le da permiso. En el caso de Job y en el caso de nosotros, Dios le da permiso a Satanás, pero también Dios siempre establece los límites hasta dónde puede llegar Satanás para probar a una persona, para ponerle tribulaciones a una persona. Entonces aquí les digo, primero empezamos con la pérdida de sus propiedades, de todo lo material, después mata a todos sus hijos, mueren todos los hijos de Job, y ya lo último es su persona, lo enferma. Ya hasta en ese punto de enfermarlo, Dios le dice, ok, te voy a permitir que lo enfermes, pero no vas a tocar su vida. O sea, ahí vemos cómo Dios le pone límites a Satanás. Y Dios permite que pasen estas cosas. Y en el transcurso del libro entendemos por qué permite que pasen estas cosas. Entonces pasamos a la segunda parte del libro, en la que, perdón, antes de eso me regresó porque dejé inconcluso el comentario sobre la esposa de Job. Les decía yo que cuando ya le pasan estas cosas que Satanás hace en contra de Job, la esposa de Job va con Job después de ver todo lo que le ha pasado y le dice que por qué está en esa actitud de seguir respetando a Dios, ¿saben? Que cómo es posible y que mejor porque o sea, dice que porque ya no, maldiga a Dios y se muera. O sea, ya así como de ya, ¿qué haces aquí todavía, no? Y entonces, pero además una cosa que llama mucho la atención es que cuando le dice que ya, que se muera, o sea, maldice a Dios y muérete, resulta que esa palabra muérete en el original hebreo habla de suicidio, habla de mátate. O sea, la esposa le dice, maldice a Dios y mátate, porque ya no vales nada. Qué mujer, qué horror de mujer, pero bueno. Y ya no volvemos a saber de ella, no se nos vuelve a hablar de ella en el libro, no sabemos qué pasa con ella, ¿ok? Bueno, entonces ya pasamos a la segunda parte del libro, que es la parte más extensa, y entonces es el diálogo, porque hay varios diálogos, no solo es uno. Tenemos los debates de Job con sus tres amigos. El capítulo 3, esto es de 3 hasta el 42. Y el capítulo 3 abre con una declaración de parte de Job de que él no está en pecado, que no entiende por qué le está pasando lo que le está pasando,
llega al punto de desear no haber nacido. O sea, le pasan tantas cosas y en este punto no recibe una respuesta de Dios de por qué le están pasando estas cosas. Y entonces Job llega al punto de decir, ¿por qué no me morí? ¿Por qué no me morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué respiré cuando nací? Así de era la desesperación de Job. Y yo creo que siendo realistas y siendo sinceros, cada quien en un ejercicio de honestidad, yo creo que casi todos hemos tenido momentos en los que nos podemos identificar con esa clase de desesperación. Y, y no es, vaya, o sea, no porque eres creyente y no porque eres hijo de Dios, nunca te va a pasar. Sí te puede pasar, sí te puede pasar. Y precisamente este libro es el que nos va a ayudar a entender por qué y el que nos va a ayudar a sobrepasar situaciones tan duras y tan difíciles. Entonces, primero tenemos tres rondas de diálogos, de debates. Primero, la primera ronda habla primero del 4 al 7 es Elifaz, hablando con Job. Del 8 al 10 es Bildad y del 11 al 14 es Sofar. Luego repetimos una segunda ronda en donde del 15 al 17 es otra vez Elifaz con Job, después del 18 y el 19 es Bildad y el 20 y 21 es Sofar. Repetimos, ya solo repiten Elifaz y Bildad. El 22 al 24 es Elifaz y del 25 al 31 es Bildad. Y todo lo que hablan ellos ahí básicamente es echarle la culpa a Job. Y además incluso echarle la culpa de que seguro él hizo algo para merecer lo que le está pasando, pero además incluso presionarlo para que reconozca que hizo algo. ¿Sí? Y por más que Job le dice, yo no hice nada, los amigos no le creen, porque no entienden. Y esto es algo que está como, yo creo que nos pasa a todos, sobre todo cuando tenemos una mente natural, antes de venir a Cristo, no podemos entender, ¿saben esta frase? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y la única manera en la que podemos procesarlo cuando no conocemos a Cristo, cuando no estamos familiarizados con la palabra de Dios, la única manera de procesar esto es, seguro hiciste algo. No eres tan bueno como aparentas ser. Algo hiciste, pecaste, algo hiciste. Además, también tengamos en cuenta que la cosmovisión judía, esto es Antiguo Testamento, esto es enteramente hebreo, y para ellos el sufrimiento, la enfermedad, la infertilidad eran una consecuencia directa del pecado. No había otra razón por la cual te pasaran esas cosas. Este libro nos muestra que no es así. Con toda la información que nos dan al principio de esta conversación que se da entre Dios y Satanás, vemos que no es así, que no todo el sufrimiento, que no toda la enfermedad, que no toda la infertilidad, no en este libro, se lo vemos en otros, pero vaya que estas tres cosas no siempre tienen que ver con pecado. Pero estos amigos no lo pueden ver así. Y están, insiste y insiste con Job que admita que está en pecado, que admita que hizo algo. Y Job les dice que no. Y entonces, después llega el cuarto amigo, ¿sí? Llega el cuarto amigo que es Eliú. Y Eliú llega con un discurso diferente. Eliú llega a defender la justicia de Dios. Eliú llega a defender la soberanía de Dios, ¿saben? Él es el que le muestra que tiene que humillarse delante de Dios. Le dice a Job que tiene que humillarse delante de Dios y que el sufrimiento Dios lo permite en nuestras vidas para purificarnos, para probarnos, para enseñarnos, para fortalecernos. Sobre todo porque nos muestra que cuando lo hemos perdido todo, porque Job perdió todo, lo único que le quedó fue su vida, no tenía nada más, Dios ahí estaba. Y entonces cuando nosotros podemos pasar por ahí, cuando pasemos, porque vamos a pasar por ahí, cuando pasemos por ahí, vamos a entender que Dios ahí está, que Dios no se ha ido a ningún lugar y que Dios es suficiente, ¿saben? Y lo vamos a pasar, sí, lo vamos a pasar, no es una pregunta retórica, no es
a lo mejor a alguna persona le va a pasar. No. Les recuerdo que en Juan 16:33, nuestro Señor Jesús es Él hablando y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nuestro Señor Jesús no solamente lo deja como una posibilidad, nos los asegura, ¿saben? Es incluso una promesa, vamos a tener aflicción. Y aflicciones no siempre van a ser cosas menores. Aflicciones pueden ser cosas muy duras, como la muerte de un hermano cuando murió Lázaro, ¿sí? Cosas muy fuertes, pero Jesús nos dice, no te preocupes, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿vas a tener que atravesar por eso? Sí, pero no vas a estar solo. Y esto es lo que le dice Eliú a Job, que Dios ahí está, que Dios no se ha ido a ningún lugar. Después vemos cómo ya es la intervención de Dios, porque aquí pasa una cosa. Resulta que después de escuchar a Eliú, aún después de escuchar a Eliú, Job se enoja con Dios. Ojo, nunca maldice al Señor, nunca reniega de Dios, pero sí se enoja con él, porque sí le dice, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo he sido un siervo fiel, yo te he amado, yo te he adorado, yo estoy aquí siempre dispuesto a lo que tú quieras y permites que me pase todo esto, ¿por qué? Y aquí también hay otra revelación, ¿saben? Respecto a nuestra relación con Dios. Y ese es el hecho de que nos podemos enojar, ¿saben? De que Dios entiende que somos humanos y que tenemos emociones. Y que precisamente cuando estamos viviendo un momento de aflicción muy fuerte, nos va a ganar nuestra emoción humana y no vamos a entender, no vamos a poder procesar, a lo mejor, en un primer momento sobre todo, que Dios está permitiendo eso para que tú crezcas, para que tú madures, para que te purifiques. Simplemente vas a decir, ¿por qué? Sobre todo, la gente, los hermanos que sirven a Dios de manera activa, ¿saben? La gente que está en un púlpito o la gente que tiene un ministerio activo y de pronto le pasa una cosa muy fuerte, obviamente es natural. La primera reacción es voltear hacia Dios y decirle, ¿por qué si te estoy sirviendo? ¿Por qué si aquí estoy, si te entregué mi vida? ¿Por qué me está pasando esto? Y hay muchas personas que te dicen que no lo hagas, que no cuestiones a Dios, porque eso es faltarle al respeto a Dios, porque puedes provocar que Dios se enoje contigo y te castigue. El libro de Job nos muestra que esto no pasa. El libro de Job muestra que Dios no se enoja porque nosotros cuestionemos, obviamente siempre viniendo desde una posición de respeto, porque eso Job nunca lo perdió, nunca maldijo a Dios, nunca renegó de Dios. Entonces, viniendo de una posición de respeto y de que no hemos perdido el temor y la reverencia a Dios, ¿podemos cuestionarlo? Sí. Y Dios nos va a contestar. Eso es lo que más nos muestra este libro, que Dios nos va a contestar. De hecho, esto también lo podemos ver mucho en Salmos. Lo vamos a ver en Salmos porque yo creo que la tercera parte de los Salmos es David quejándose. Y Dios no lo castigó. O sea, sí se puede, sí se vale. Dios no nos va a lanzar un rayo desde el cielo porque nos enojemos y porque le preguntemos. Y entonces, pero también pasa una cosa, que Dios le explica, pero básicamente lo que Dios le explica a Job es, yo soy Dios y soy soberano y no tengo por qué darte explicaciones. Y hace Dios un recuento hermoso de la creación y de cómo funciona el mundo y de cómo funciona la naturaleza. Y Dios le cuestiona continuamente a Job, a ver, tú me estás viniendo a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? Yo estoy acá, yo soy Dios, y tú estás acá. Es más, me salgo del cuadro, acá, ¿sí? En amor, pero Dios lo hace en amor, Dios no lo hace enojado, lo hace en amor para que Job entienda, ponga en perspectiva lo que le está pasando y sobre todo que entienda el concepto de la soberanía de Dios,
que Dios siempre tiene un propósito para lo que hace. Dios no hace las cosas nomás porque puede, sino es nada más porque, ay, pues hoy no tengo nada que hacer. Pues vamos a mandarle 50 pruebas a mis hijos nomás para ver qué pasa. No, Dios así no actúa nunca, nunca jamás. Todo tiene un propósito para Él. Sobre todo, creo yo, especialmente las aflicciones, especialmente las pruebas, especialmente los problemas, las cuestiones difíciles de la vida. Y esto es lo que Dios le explica a Job. Entonces ya Dios entiende y le pide perdón a Dios, le pide perdón a Dios y entiende todo este concepto de la soberanía de Dios. Entonces tenemos la tercera parte del libro, que ya es el final del capítulo 42, que es el epílogo, o sea, lo que pasa después. Y entonces en lo que pasa después, pues tenemos la restauración de Job. Vemos cómo el Señor lo restaura y le da el doble. La Biblia nos dice que nos da el doble de lo que tenía originalmente. Y además también aquí hay una cosa interesante. Dios le dice que ore por sus amigos, por los tres primeros, los que le echaron la culpa, por Elifaz, por Bildad y por Zofar, los que decían que era su culpa, que hagan sacrificios. Esto es antes de la ley, ojo, muchísimo antes, que hagan sacrificios para purificarse, ponerse a cuentas con Dios, y que Job ore por ellos, para que ellos sean redimidos también de sus malos pensamientos y de sus malas acciones. Y Job lo hace, que es una lección valiosísima sobre el no guardar rencor. Después de todo lo que le dijeron, él lo hace, él obedece a Dios y ora por sus amigos, y Dios los perdona a los tres. Y les digo, el libro cierra con el recuento de cómo Dios le da el doble de todo lo que tenía a Job. Y les digo, yo creo que las dos grandes observaciones que podemos sacar de este libro es que el hombre natural, así como los amigos de Job, o sea, el hombre sin Cristo, no puede entender cómo un hombre puede ser piadoso, puede ser bueno, puede servir a Dios y sufre, y tiene que sufrir. Eso no entra dentro de nuestra mente natural. Dentro de la mente sin Cristo no hacemos corto, no lo entendemos, no podemos conciliar a un Dios amoroso con el sufrimiento, con el hecho de que permita el sufrimiento. Pero entonces tenemos la otra cara de la moneda, ya con nosotros como creyentes, ya con la mente de Cristo, ya estudiando la palabra de Dios y entendiendo cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas. Y ahora sabemos, los creyentes sabemos, la gente que tiene una mente espiritual, que al contrario, que tú no puedes entender que un hombre pueda ser como Cristo, perdón, no es como Dios, como Cristo, y que cómo podamos crecer a la altura del varón perfecto, como lo dice la palabra, si no sabes nada de sufrimiento. Nuestro Señor Jesús sufrió como nadie ha sufrido sobre la faz de la tierra, físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Nadie ha sufrido tanto como nuestro Señor Jesús. Y si Él sufrió tanto, pero eso produjo gracia, eso produjo amor, eso produjo gloria, pues cuánto más nosotros, ¿saben? Cuánto más nosotros necesitamos el sufrimiento para desarrollar gracia. La gracia, el poder extender gracia a los demás, no viene si no hay sufrimiento. Una persona que no ha tenido grandes sufrimientos en la vida, es muy fácil que tienda a ser legalista, que tienda a ser duro, que tienda a ser poco compasivo. Una persona que ha sufrido mucho, un creyente que ha sufrido mucho, da mucha gracia, da mucha compasión, da mucho amor, porque sabe lo que se siente. Entonces, el creyente sí entiende, este libro nos lo explica, el creyente entiende que el sufrimiento es necesario. O sea, no solamente va a estar presente en la vida del creyente, es necesario en la vida del creyente. Les digo, para crecer, para madurar,
para desarrollar fruto del Espíritu, para crecer a la altura del varón perfecto, como nos lo dice la Escritura. Y bueno, esto es referente a la enseñanza espiritual del libro, que es obviamente lo principal, ese es el tema principal. Pero leyendo el libro y estudiando para esta clase, me encontré con una cuestión interesante, digamos que como le dicen los griegos, un fun fact, estos datos interesantes o datos curiosos. La Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro científico. Sin embargo, contiene muchos datos científicos, muchos. Y curiosamente, el libro de Job es el libro que más datos científicos contiene. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque, como les dije al principio, el libro de Job fue el primero en ser puesto en papel. Entonces, estos datos científicos son datos que tienen, si pensamos en que esto lo escribió Moisés, son datos que el Señor puso en papel hace 3,500 años. Y sin embargo, la ciencia moderna, o sea, han sido confirmados de 500 años para acá, cuando Dios ya lo había dicho hace tanto. Entonces les voy a dar 2 ejemplos. De este libro, los que yo encontré, no sé si haya más, pero yo encontré 7 datos científicos en el libro de Job muy interesantes. Y les quiero compartir 2. El primero es el desarrollo embrionario. El hecho de que los bebés se van formando. ¿A qué me refiero? Hasta antes del siglo XVIII, la gente pensaba, durante toda la antigüedad, se pensaba que cuando un bebé era concebido, que dentro del espermatozoide, bueno, cuando se descubrió el espermatozoide, porque antes ni siquiera eso se sabía, ¿no? Pero vaya, vamos a hablar de que ya se sabía, que dentro del espermatozoide había un humanito en miniatura. Entonces, que cuando el espermatozoide entraba al cuerpo de la mujer, no se tenía ideas del óvulo, solamente que entraba, y entonces que al entrar y en el cuerpo de la mujer, ese humanito en miniatura, pues crecía, y ya hasta llegar a un tamaño en el cual ya podía nacer, como un bebé. En 1759, Caspar Friedrich Wolf introduce la teoría de que las células en un principio no están diferenciadas y que después se empiezan a diferenciar para producir tejidos y órganos. Lo que ahora ya sabemos que sucede, que es primero cuando se crea el blástulo y se empiezan a multiplicar las células, empiezan a agarrar forma y entonces ya resulta que un bebé se ve como bebé hasta los 3 meses. Los primeros 3 meses todavía no tiene forma de humanito. Pero la Biblia nos dice esto, ¿saben? En Job 10, del 8 al 11, dice, es Job hablando, y dice, tus manos me hicieron y me formaron, me hicieron, ¿sí? O sea, no fue así de... Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. ¿Ven? O sea, Dios está explicando cómo se crea un bebé, parte a parte. No es un humanito chiquitito. Y esto, les digo, esta teoría fue hasta 1759. O sea, estamos hablando de 2000 años casi de diferencia. El siguiente dato que encontré yo es el hecho de que la Tierra está suspendida en el espacio, ¿saben? Hasta hace muy poco, o sea, hablando de toda la historia de la humanidad, en 1687, Isaac Newton publicó en sus hallazgos que la Tierra se sostenía en el espacio debido a la atracción mutua que existe entre los diferentes cuerpos celestes, es decir, la gravitación. Es una fuerza invisible que hace que todos se sostengan. Invisible, o sea, la Tierra está suspendida, nada la sostiene. En la antigüedad, sobre todo, por ejemplo, hablando de la época en la que se escribió el libro de Job, la gente pensaba que la Tierra estaba suspendida, que la Tierra estaba sostenida por 4 tortugas, que la Tierra estaba suspendida, no, era una tortuga encima de una tortuga, o que estaba sostenida por 4 elefantes,
O los griegos pensaban que Atlas, un ser humano que fue castigado porque desafió a los dioses, ese era su castigo, sostenía la tierra, o sea, algo sostenía la tierra. Y Job nos dice que no desde hace 3.500 años. En Job 26:7 se nos dice, él, o sea, Dios, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Hace 3.500 años Dios nos dijo, no, perdón. La tierra está colgando en el vacío, la tierra está suspendida, no está sostenida de nada, no hay nada agarrándola, la mano del Señor, pero vaya, no hay nada físico agarrándola, es la gravitación. Entonces, y como esto hay más, como tarea para los que están siguiendo este curso, y si acaso tú no estás siguiendo este curso con los otros, pero estás viendo nuestros videos y tienes un poquito de curiosidad de estudiar un poquito más respecto a esto, me gustaría, para los que están siguiendo el curso, esta es la tarea, y les digo, para los que no siguen el curso, si tienen curiosidad de hacerlo, les digo, hay 7 datos en Job, yo ya les di 2, quedan 5. Yo les reto a que cuando menos me entreguen 3. Ay, un zancudo, perdón. A que me manden 3 datos científicos que estén en el libro de Job. El dato, la cita bíblica en donde está en Job y el descubrimiento según la ciencia. Y se van a maravillar de las cosas que van a encontrar, porque hay cosas que incluso fueron encontradas y descubiertas apenas en el siglo XX. Ahí nomás se las dejo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este nuevo curso. Espero que sigan con nosotros. Dios les bendiga. Y bueno, aquí terminamos nuestra clase de Panorama del Antiguo Testamento 2, hablando del libro de Job. Nos vemos la próxima semana con el libro de Salmos. Dios les bendiga, cuídense mucho. Adiós.